Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, queridos hermanos. No le erró ningún coro, ningún himno. Era justo lo que necesitábamos cantar. Cada uno de los coros e himnos compartidos en esta noche tienen la impronta, el sello del mensaje que vamos a compartir. Gracias, hija. Y sí, estamos llegando al final de este estudio que comenzamos hace, ya ni me acuerdo cuánto tiempo atrás, pero creo que nos llevó casi todo el año pasado. Que lo terminemos no significa que lo agotamos, sino todo lo contrario, nos tiene que dejar las ganas, el ánimo de seguir indagando. Y como decía Osvaldo, cada una de estas cartas dirigidas a la Iglesia, más allá de que aprendamos a identificar periodos históricos que son reales, más allá de que podamos identificar características de las iglesias locales a donde fueron dirigidas estas cartas, es casi como mirar hacia afuera, ¿no? Pero el verdadero propósito, sin duda, de las cartas estas entregadas en su momento a cada una de estas iglesias era para que cada iglesia local se mire hacia adentro, y después de 2000 años de que esto se hizo efectivo, se hizo realidad en aquellas iglesias del Asia Menor, ahora nos toca a nosotros. Se tiene que hacer realidad en la mirada que tengamos de cada uno de estos mensajes que hemos ido compartiendo hasta el día de hoy. No va a ser el último mensaje con relación a esto, quedaría uno más, vaya a saber para cuándo, para adelante, para hacer el cierre de todo, pero creo que este último mensaje con respecto a las iglesias propiamente dicho, nos impacta profundamente. Cada una de las 6 anteriores pueden relacionarse y aplicarse a nuestra vida, a nuestra iglesia local, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro hogar. Pero esta última es la más inquietante de todas. Podemos decir que en este tiempo, en este inicio del siglo XXI que nos toca vivir, ya sea para muchos por desgracia, para otros como privilegio, pero sin duda si tenemos vida y somos hijos de Dios, es un privilegio vivir en este siglo. Mucho de lo que dice aquí el ángel, lo que dice el Señor al ángel de la iglesia, es visible en este tiempo que nos toca vivir. Por lo tanto, también es un llamado de atención para mirar hacia afuera en cuanto a lo que está ofreciendo el cristianismo en este mundo, o lo que están ofreciendo iglesias que denominándose a sí mismas como cristianas se encuentran en una posición complicada, tal como vamos a ver al final precisamente de esta carta. Porque mucho de lo que dice el Señor al ángel de esta iglesia, que como aprendimos puede interpretarse este ángel a la vez como el anciano, quien tiene que transmitir este mensaje a su iglesia local, mucho de lo que el Señor dice no solamente aconteció antes, acontece con mayor crudeza en este tiempo, en el día de hoy. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 22. 9 versículos para cerrar la serie de cartas dirigidas a las iglesias en Asia Menor. Dice lo siguiente: y escribe finalmente al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esta expresión, y a veces nos cuesta mucho emitirla en el tono en el cual está escrito, para nosotros aparece con signos de exclamación, pero es una expresión muy fuerte, muy fuerte. No nos olvidemos que quien habla es
del Señor. Y es una exclamación fuerte hacia esa iglesia y hacia nosotros. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y finalmente, el sello de cada una de estas cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura similar a modo de repaso, porque cada una de ellas contiene que está dirigida a una congregación en particular. Todas tienen una introducción por parte del Señor Jesucristo, pero no solamente por parte de Él, sino también por parte de su persona, la cual tiene que contemplar, o tendrían que haber contemplado en el capítulo 1 de Apocalipsis, en donde Él se presenta como aquel que está vestido como un juez que rige la vida de todas las iglesias en todos los tiempos, de la iglesia en todos los tiempos y en cada iglesia local, por supuesto. Y entonces cada uno de los aspectos de la descripción que se hace en Apocalipsis 1, el Señor los va tomando y los va presentando a fin de que su llamado a atención, su exhortación o su mensaje sea en virtud de quién es Él, en virtud de quién es Él. Hay también, cada carta tiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. También hay un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Hay un mandato del Señor para la iglesia, una exhortación general para todos los cristianos y una promesa de recompensas. Podemos ver el estado de cada una de estas 7 iglesias, el estado de nuestra iglesia local, nuestro propio andar con el Señor y ver lo que el Señor tiene que decirnos en cada una de estas áreas. Estas 7 iglesias están ubicadas en lo que se conoce como la actual Turquía, antiguamente Asia Menor, y se desplegaban en una especie de arco de oeste a este, ubicándose esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, hacia el suroeste. Y entonces, comenzando desde Éfeso, se terminaba precisamente este recorrido con esta iglesia, distando la primera de la última unos 72 kilómetros aproximadamente. Históricamente, la ciudad de la Odisea, donde estaba ubicada esta iglesia local, fue fundada por Antíoco II, más o menos entre el 260 y 240 antes de Cristo, y fue llamada así en honor a su esposa, Laodice. Era una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de 2 importantes rutas, y por lo tanto era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor. Presten atención a estos datos en cuanto a la configuración de la ciudad donde estaba ubicada la iglesia, porque tiene mucho que ver con la mirada que el Señor Jesucristo tiene de la iglesia local allí en ese lugar. Entonces, una iglesia que está ubicada estratégicamente en el cruce de rutas y que hacía que la actividad comercial fuese uno de los más ricos de toda el Asia Menor. Tenía un famoso centro bancario,
Fue una de las primeras ciudades en empezar a utilizar el sistema bancario para prestar y también para cobrar. Tal era la riqueza que en el año 60 a.C. toda la ciudad entera fue destruida por un terremoto. Y tal es la riqueza de esta ciudad que no tuvieron necesidad de reconstruirla apelando a la ayuda del Imperio Romano, pidiendo dinero o pidiendo un préstamo, porque lo que ellos habían acumulado durante muchos años les bastó para volver a reconstruirla con un fulgor mucho más grande del que tenía originalmente. La ciudad era famosa porque tenía por lo menos tres industrias, ¿sí? Tres industrias. El primero de ellos tenía que ver con la industria bancaria o banquera. Ellos producían y animaban a que las personas utilizasen el banco como forma de poder alcanzar todas sus metas económicas con el mayor esplendor posible. Por lo tanto, ellos utilizaban el banco en esta forma. También ellos tenían una manufactura de ropa confeccionada con una lana negra muy cara, muy vistosa en toda la región. Y también se enorgullecían de contar con una escuela de medicina en donde se producía un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos, pero principalmente de los ojos. Un colirio, tal como se utiliza hoy en día, las famosas gotitas, ¿sí? Pregúntenle al Mati si no. Bueno, ese colirio, ellos fueron los precursores en cuanto a comenzar a utilizar este elemento para ayudar a curar problemas de la vista. Había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos, a quienes se les había dado el derecho de poder conservar sus costumbres, y estos convivían con muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. Se habían asimilado tranquilamente con el resto de los habitantes de aquella zona y de aquella ciudad. En esta ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía hoy son visibles, y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por una constante búsqueda de placer, y por eso entre las ruinas de aquella ciudad había un gran estadio, ¿sí? Había hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. Una ciudad cosmopolita, grande, y todos los que pasaban por la Odisea se maravillaban, sin duda, por lo que ellos habían logrado en ese esfuerzo propio. Pero en este ambiente de tanta prosperidad económica, había también una iglesia cristiana, una iglesia como la nuestra, acá en Chipoleti, y una iglesia que aprendió a moverse dentro de ese ambiente. Después sacaremos las conclusiones si aprendieron bien o si aprendieron mal. Pero evidentemente cuando el Señor va señalando estas cosas a la iglesia de la Odisea, nos va dando la pauta de que al no haber acá ninguna ¿qué es lo que no hay acá? ¿Se dieron cuenta de algo? No hay ningún elogio. No hay ningún elogio hacia esta iglesia. Evidentemente, la iglesia de la Odisea aprendió muy mal o se asimiló muy mal al entorno en el cual se movía. Se dice o se piensa que estuvo establecida allí por la predicación de Epafras o algún otro discípulo de Pablo, y el apóstol escribió una carta que se extravió y que se debía leer también en la iglesia de Colosas, y la que se escribió a los colosenses debería ser leída en la Odiseas. Y la relación entre ambas iglesias no es de extrañar, puesto que Colosas se encontraba muy cerquita, solamente 15 kilómetros de esta ciudad. Es decir, que las iglesias tenían relación. Y en cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribe precisamente el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución. No hay persecución para esta iglesia. No hay ninguna herejía, como hemos podido ver en las otras cartas que acontecían en las iglesias locales.
El gran problema de la Odisea tenía que ver con su buen pasar, con su orgullo y con la ignorancia de su estado propio, siendo incapaces de mirarse a sí mismos delante de Dios para tomar las decisiones correctas. Es una carta que contiene muchos reproches. No hay alabanzas, no hay honras para esta iglesia. Y como su nombre no nos dice, podemos ver cómo el pueblo incrédulo, de alguna forma, marcaba el rumbo de la iglesia local. Y esto resulta por la actitud de tibieza que tenía esta iglesia. Sin duda que la Odisea tiene las características de la iglesia de este tiempo, ¿verdad? En donde pareciera que la moda, donde pareciera que las formas, donde pareciera que las costumbres o lo último que surge que llame la atención y no la palabra de Dios, es lo que está marcando el rumbo y está marcando el paso que esta iglesia dio en ese entonces y que muchas congregaciones o muchas denominaciones están haciendo o practicando en este tiempo, en esta época que nos toca vivir. Así que esta iglesia es la apariencia general de la iglesia denominacional en este tiempo. Tal es así que hoy no se habla de iglesias evangélicas, hoy se habla de un movimiento conocido como evangelicalismo, en donde se pone en la bolsa a todas las iglesias para marcar el cristianismo como un movimiento que se va disgregando con el correr de los años, en donde cada cual hace lo que bien le parece y en donde cada iglesia va adquiriendo una característica de independencia, en donde pareciera que no tiene que rendir nunca cuentas de nada y en donde hace una interpretación de las Escrituras, la palabra de Dios, muy capciosa, mentirosa, porque lo hace acomodándola conforme a cómo van los tiempos. Una de las características de las iglesias fundamental en la relación con las iglesias a nuestro alrededor es que somos ¿qué? Interdependientes. Y eso nos da la libertad y la seguridad de saber que si hay algún consejo que pedir, si hay alguna reprensión que recibir, si hay algún llamado al cual estar atentos, tenemos la seguridad de que pueden haber hermanos, pastores, ancianos de las otras iglesias locales en las cuales estamos detrás de la misma línea doctrinal, a los cuales podemos acudir o ellos pueden acercarse a nosotros para decirnos, hermanos, ¿qué está sucediendo? O hermanos, ¿qué podemos hacer? O pedirnos consejo mutuamente. Eso es un gran privilegio y es una gran ventaja con la cual, una gran ventaja que no debemos perder, la relación entre iglesias locales. Ahora, nos encontramos con el consejero. ¿Quién es el consejero en el versículo 14? Bueno, es el mismo Señor Jesucristo. Y Él se presenta con este título que dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él se presenta con estos títulos para dar a entender de que no es cualquier persona la que viene a hablar. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y esta expresión está marcando la fidelidad del Señor Jesucristo, porque en Él todas las promesas son ciertas e inconmovibles. Por eso Él dice el amén. En Él se cumple a través de su palabra expresada, pero a través de su propia autoridad, todo lo que dijo que es, que fue y lo que será. Por eso cuando cantamos muchas veces, sentado en su trono se encuentra Jesús, estamos diciendo que creemos en aquel y alabamos a aquel que está en el trono y que está en control de absolutamente todas las cosas. Y que por lo tanto confiamos en todas las promesas, que pueden ser en lo general o también en lo particular. Y somos llamados a ejercer esta confianza, esta fe en aquel que es el amén. Muchas cosas hemos desarrollado, o permítame la expresión, encarado como iglesia a lo largo de estos 20 años. ¿Por qué lo hicimos?
¿Por qué pensamos en un salón pequeño en un principio? ¿Por qué pensamos en crecer? ¿Por qué pensamos en la extensión de la obra en un lugar y en otro lugar, en Santa Elena, en Peguñas? ¿Por qué lo hicimos? ¿Lo hicimos porque somos simplemente aventureros en la obra de Dios? ¿Lo hicimos simplemente porque, bueno, se nos ocurrió un día? No, lo hicimos porque confiamos en sus promesas. Y aunque a veces no es fácil, y aunque a veces no ha sido sencillo, y el Señor nos ha hecho pasar por diferentes circunstancias, y a veces la circunstancia económica que nos ha llevado a orar, a confiar y a redoblar los esfuerzos, es porque en definitiva confiamos en aquel que es el amén y el cumplimiento certero de todas sus promesas. La iglesia de la Odisea tenía que contemplar lo del Señor Jesucristo de esta manera y entender que todos sus logros sin Él eran nada más que la hojarasca, el heno y, como me falta uno, heno y madera, ¿sí? La madera, el heno y la hojarasca que en definitiva habrán de quemarse cuando Él contemple con su mirada escudriñadora no solamente la obra de cada uno, sino también la obra que como iglesias se pueden desarrollar. Podemos tener muchos logros, pero si no están puestas en la persona y en la guía de Él a través de su palabra y su espíritu, es obra que se va a quemar en el futuro. La iglesia de la Odisea perdió de vista esto. Somos ricos, hemos logrado tantas cosas, miren los bienes, miren lo que hemos hecho. Ni quisiera imaginarme cómo habrá sido esa iglesia en ese entonces, esa iglesia local. Hoy se habla de las famosas megas, ultras iglesias, 50.000, 70.000, 80.000, 100.000 miembros. Bueno, ¿cuál sería el problema si en realidad se encolumnaran detrás de la palabra de Dios? Ninguno. Yo siempre me acuerdo de algo que decía don Mario, mi suegro, cuando había que agregar, él decía, cuando hay que agregar una copa más en la cena, hay que extender las estacas. Como diciendo, cuando son muchos dentro de la iglesia, es necesario mirar hacia afuera, porque evidentemente necesitamos multiplicarnos. La iglesia necesita esta visión. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y al mismo tiempo es el Dios de toda verdad. El Señor que nunca miente y el Señor que nunca se equivoca. Y el Señor que muchas veces nos va a hablar con palabras duras quizás a nuestro entender, pero lo va a hacer con toda la verdad que es necesaria para nosotros comprender. Y lo va a hacer con todo el amor posible, lo vamos a ver dentro de un ratito. El carácter del Señor Jesucristo contrasta con el carácter y la infidelidad de los hermanos de allí en la Odisea. Dice, yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Y ellos perdieron la confianza en Dios, dejaron de lado la verdad y dejaron de ser testigos. El carácter, la personificación del Señor Jesucristo en estas palabras estaba a contramano de lo que la iglesia era en ese preciso momento. Ellos deberían recordar esto a la luz de las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, también dice que es el principio de la creación de Dios, y es una referencia a lo que Él hace. Aquí el Señor se presenta a esta iglesia como el principio de la creación de Dios, o como una traducción dice, el origen de la creación de Dios. Porque Él podía mostrarles a través de la maravilla de la creación todo de lo que Él era capaz. Su poder inherente en cuanto al despliegue para hacer que las cosas sean. Dios habló y las cosas fueron hechas. Pero también es cierto que con el correr de los siglos, esta verdad se intentó de cambiar. Y entonces fue necesario que se escribiera la carta a los hermanos allí en Colosas, para decirles finalmente que el Señor Jesucristo es aquel por medio del cual Dios creó todas las cosas. Él es el famoso arconte, es la palabra que se utiliza. Es aquel que significa el que está al mando, el que está al frente de lo que dirige. Y es utilizado con frecuencia como el título de un determinado cargo público de un gobierno.
es aquel que está al frente, el principio, no porque fue el primer creado, como algunos desvíos de interpretación y también de doctrina pretende hacerlo, sino que es el que está al frente, el primero en absolutamente, el supremo en todas las cosas. Y la iglesia en la Odisea tenía que ver esto, que aquel que los estaba mirando con esta mirada escudriñadora no era cualquier persona, sobrepasaba incluso la mirada que un anciano estaba fallando, o un cuerpo anciano que estaba fallando en este momento, en ese momento pudiera realizar. Por sobre ellos estaba la mirada del Señor. Y entonces ellos tienen que, a partir de esto, comenzar a escuchar lo que el Espíritu les dice a la iglesia. El Señor no halla en esta iglesia local nada digno de alabar. Y pasa directamente pasa a la reprensión. Dice el verso 15, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, y ojalá fuese frío o caliente. Por esta tibieza no tenemos que pensar que el Señor está contemplando, porque podemos pensar tibio. Bueno, tibio no hace daño. Si meto la mano en agua caliente, posiblemente se saque toda la mano ampollada. Si meto la mano en agua muy fría o muy helada, quizás me entumezca. Entonces, seguramente que el término medio, el agua tibia, es lo ideal, es lo mejor. Pongo mi mano en agua tibia y ¿qué me hace? Nada, ni me quema, ni me entumece. Podemos llegar a pensar que lo tibio aquí sería, bueno, una condición intermedia, más o menos buena, en la cual se podía desarrollar, y es todo lo contrario. El hecho de que les diga, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, y pone esos dos extremos como situación ideal, y mete en el medio la tibieza, nos está diciendo que la tibieza es algo malo, pero muy malo. Es algo muy malo. El estado espiritual de esta iglesia es comparado con algo que los habitantes de aquel lugar conocían muy bien. La Odisea no tenía agua natural, sino que tenía que recibirla a través de cañerías, y todo ese transporte de agua hasta el lugar hacía que el agua llegase en forma tibia, pero no solamente tibia, sino que también muy salobre, muy llena de sal. De tal manera que aquellos que no estaban acostumbrados a beberla, cuando llegaban y bebían el agua de la Odisea, lo primero que hacían era escupirla al piso. ¿Alguna vez tomaron agua tibia? Es rica, ¿verdad? ¿Alguna vez tomaron agua salada, natural de alguna vertiente? ¿Sí? En Córdoba, me acuerdo, en el barrio Villadela, donde vivíamos, el agua que salía por las canillas era agua salada. Y el tratamiento que se le hacía no alcanzaba, así que se imaginan en verano, tibia y salada. Bueno, algo aprendimos de esa experiencia, ¿no? Lo que significaba. Teníamos que hervirla, teníamos que comprar agua, porque no se podía beber, el agua era así. Así, nosotros que estamos acostumbrados a un agua fresca y rica que sale a nuestras canillas, bueno, nosotros aprendimos de que el agua salada y el agua tibia es un asco realmente. Las personas que tomaban agua de la Odisea, los que no estaban acostumbrados, los que venían de afuera, lo primero que hacían era probarla y escupirla posteriormente. Estas aguas resultaban demasiado frías para bañarse, demasiado tibias para beberla, y se habían tornado insoportables. Y es lo que el Señor dice respecto a la iglesia: no hay herejías, no hay contiendas, no hay inmoralidad, pero sí hay orgullo, hay materialismo, hay indiferencia, hay autosuficiencia, son arrogantes, hay engreimiento espiritual. Por lo tanto, existe más esperanza para el frío que para el indolente, porque yo puedo ser caliente en mi vida espiritual con relación a mi amor hacia si yo fuera un habitante de la Odisea, podría ser caliente en lo espiritual, en mi amor hacia los habitantes de la Odisea. Pero también podría ser frío en cuanto a la forma en que yo me desarrollo y la forma en que me voy involucrando con la sociedad de la Odisea. Tengo que amarlos con fervor, pero tengo que rechazar con frialdad lo que el mundo de la Odisea me ofrece. Los dos extremos son necesarios.
creemos que solamente fue en esa época, hoy sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo exactamente igual. Debo amar con profundidad y con calor profundo a los habitantes de este mundo. Porque de tal manera amó Dios que dio, y yo tengo que hacer y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Podemos ir a ese extremo. Aunque nos rechacen, tenemos que amarlos. Aunque nos insulten, tenemos que amarlos. Aunque renieguen de nuestra vida como cristianos, tenemos que amarlos. Ese es el mandato supremo. Porque si el Señor lo hizo, también nos capacita por su Espíritu para hacerlo. Nos resistimos, nos cuesta muchas veces, por supuesto. No es algo humano, es algo espiritual. Pero también me llama a ser frío en cuanto a la manera en que yo me desarrollo en este mundo, o en que nos desarrollamos todos nosotros, hermanos. No quiere decir que odiemos a este mundo, pero sí tengo que desarrollar un carácter que no se enrede con este mundo. Y la iglesia de la Odisea perdió de vista esto. Perdió de vista esto completamente. Se enredó con su sociedad y perdió el calor del amor, y evidentemente fue una iglesia que ya también seguramente dejó de compartir a Cristo. Porque ¿dónde lo puso? Lo puso afuera. Lo puso afuera. El Señor Jesucristo, su persona, su obra y sus enseñanzas ya no formaban parte de el pulso de la iglesia en la Odisea. Y ese debe ser el estado más terrible de cualquier iglesia, aún en este tiempo. Que una iglesia se conforme con la forma, se conforme con las luces, se conforme con el confort, se conforme con las comodidades, se conforme con todo aquello que hace muchas veces lo lícito inclusive dentro de la vida de una iglesia. Porque en definitiva todo esto que disfrutamos hoy, por supuesto que es lícito, pero no es lo primero. Porque si no lo tuviéramos, también estaríamos acá, ¿o no? Si no tuviera la calefacción, si no tuviéramos el aire acondicionado, ¿no estaríamos acá? ¿Por qué lo haríamos? Porque amamos al Señor y porque amamos a las almas. Pero evidentemente sí hay iglesias que se conforman con lo externo y dejan al Señor afuera, queda el Señor afuera. Y lo que dice ahí es fuerte. Verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Es interesante la expresión, porque en realidad en lo original dice, la idea no cae en que vomitaré o escupiré de mi boca, sino que estoy a punto de escupirte, ¿sí? Estoy a punto de escupirte, esa es la idea. Ha llegado un punto en donde esta expresión fuerte y desagradable de escupir aquello que es asqueroso dentro de la boca, está a punto de acontecer. ¿Es un conocimiento nuevo para la iglesia? No. Si hubiesen mirado para atrás del Antiguo Testamento, podrían explicar y darse cuenta de esta fuerte expresión. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso que se encuentra en Levítico 18, 24, 28, no lo leemos por amor al tiempo. Y allí Él les advirtió de que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de la forma en que vivían. Los voy a vomitar, es una expresión fuerte diciendo, los voy a expulsar de mí, los saco de mi control, los saco de este lugar. No podía tolerar la forma en que ellos vivían. Pero a continuación les advierte a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres de esas naciones. ¿Cuál fue el resultado? Siglos después, siguieron las costumbres de esas naciones. ¿Cuál fue el resultado? Afuera, expulsados, vomitados a otras naciones. Vayan, castigo de parte de Dios. Por eso es que estas palabras le tendrían que haber llamado la atención a la iglesia en la Odisea. No eran nuevas para ellos. El Señor ya lo había dicho muchos siglos antes. Y hoy las volvía a repetir. Ahora, estas palabras también son un llamado de atención para cada uno de nosotros, ya que esta iglesia local está marcando el periodo actual de las iglesias en general en nuestra generación. Tenemos claro de que nosotros mismos no somos ateos, creemos en Dios, pero muchas veces resulta muy difícil que nos identifiquen como hijos de Dios porque a veces nuestro testimonio no acompaña
lo que decimos. Y entonces cuesta un poco, se desdibuja nuestra imagen como hijos e hijas de Dios. En definitiva, ¿qué ven de cada uno de nosotros? Debemos preguntarnos entonces en qué consiste esta tibieza espiritual. Yo anoté 4 puntos aquí. Implica indiferencia en las cuestiones espirituales. La persona tibia espiritualmente no se preocupa por la enseñanza bíblica, no le importa si hay errores doctrinales y mucho menos se va a preocupar por combatirlos. Cuando deja de lado la Biblia, el cristiano queda expuesto a cualquier viento de doctrina, es bíblico. Y al quedar expuesto a cualquier viento de doctrina, tampoco los va a saber identificar y por lo tanto no va a poder y no va a saber cómo combatir con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Eso es tibieza espiritual, cuando comenzamos a dejar la Biblia de lado. Tibieza espiritual es falta de compromiso con la obra del Señor y despreocupado por el crecimiento espiritual personal. Me convertí hace 20 años y repetí el primer año todos los años hasta que cumplí 20, pero no fueron 20 años de cumplimiento, de crecimiento, fueron 20 años donde repetí y reprobé continuamente ese primer año inicial. Mi fe solamente alcanzó para creer en Cristo, pero se ve que mi fe no alcanzó para crecer en Él. Por lo tanto, eso también es tibieza espiritual. Tibieza espiritual es que frente a este mundo que hay una pérdida de sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Se llega a un punto en donde el creyente se confunde con este mundo y no actúa como luz, ni sal ni luz. No salamos ni iluminamos. Un candelero escondido, un salero guardado en la repisa. Tibieza espiritual describe un cristianismo sin entrega verdadera, mecánico, mezclado con materialismo y con las formas, las costumbres, pero no tiene esencia, porque no tiene relación con su Señor. No se olviden, el Señor en esta iglesia de la Odisea, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está afuera, hermanos. El Señor está afuera. Y ese es el gran riesgo y a la vez el gran desafío. La situación es grave. En el pasado el cristianismo no negó la divinidad de Cristo. Su encarnación, la redención de Cristo conseguida en la cruz, ni su segunda venida. De hecho, la Asamblea de los Hermanos recuperó todas estas doctrinas que durante muchos siglos estuvieron relegadas. ¿Sí? La historia de la Asamblea de los Hermanos Libres indica que estas doctrinas estuvieron relegadas durante muchos años. Y fue el resurgimiento espiritual lo que hizo a que una vez más se vaya a la fuente que es la palabra de Dios para encontrar estas verdades y para que cada iglesia local tenga esto como fundamento de la fe. Pero vivimos en una época cuando encontramos que en muchos seminarios teológicos se están negando todas estas cosas que son pilares fundamentales del cristianismo. ¿Dónde va a terminar todo esto? Bueno, la respuesta la tenemos. En algún momento el Señor vomitará. En algún momento el Señor va a hacer esto. Lo que ellos pensaban es que estaban bien. Y eso es lo peor que puede suceder espiritualmente a una iglesia y a cualquiera de nosotros. Dice verso 16, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices. Y evidentemente lo que nosotros decimos muchas veces se expresa lo más profundo de lo que somos. Cuando no hay Biblia, también nos expresamos. Cuando no nos congregamos, también nos expresamos. Cuando no hay sujeción a la palabra, también nos expresamos. Cuando mi vida se empieza a poner tibia, también nos expresamos. Por eso dice, tú dices, dice el Señor. Yo te estoy diciendo todas estas cosas, dice el Señor. Pero tú dices, y ahora vamos a comparar entre lo que vos decís, dice el Señor, y lo que yo te digo.
Y el Señor le dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres. Ahora dice el Señor, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si había una radiografía mejor que esta, no creo, imposible. Aquel que puede utilizar la palabra para llegar hasta lo más profundo del ser humano y partirlo al medio y exponerlo ante él, es el mismo que puede hacer esto con cualquiera de nosotros. Y sería lo más deseable, hermanos, que cuando leamos la Biblia, cuando leo la Biblia, esto me pase. Que cuando agarro las hojas de este libro y escucho, no lo estoy pensando para el otro, ni me imagino qué bien que le vendría a él, qué bien que le vendría a ella, qué bien que le vendría a esta iglesia, o qué bárbaro para esta familia, o esto es para este matrimonio. No, si yo agarro la Biblia, la palabra de Dios, y comienzo a leerla desde la sencillez del ABC, los primeros pasos del aprendizaje de la Biblia, si me está partiendo el corazón, y si más de una vez lloro leyendo la Biblia, es porque está bien. Es porque está bien. Yo te digo, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Soy rico, dice la iglesia, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. Claro, ellos se habían enriquecido, es verdad. Y el Señor les va al hueso y les dice todo lo contrario a esto. Desnudos, miserables, pobres, ciegos. Se creían prósperos en sus negocios, en sus transacciones bancarias, en su opulencia. Quizás pensaban que era bendición de Dios todo lo que tenían, y eso es un gran peligro. Quizás pensaban que todos los logros que habían tenido eran porque Dios los había bendecido, pero eran incapaces de medirse espiritualmente, porque evidentemente habían dejado la comunión con el Señor. ¿Dónde estaba el Señor? No nos olvidemos esto. ¿Dónde estaba? Estaba afuera de la iglesia. Y entonces habían perdido el norte, habían perdido el rumbo, se miraban a ellos mismos, se comparaban, decían, qué bien que estás, hermano, mírame a mí, yo estoy bárbaro, estamos todos bárbaros, Dios nos debe estar bendiciendo. Y el Señor estaba afuera, gran peligro. Eso no quiere decir que no trabajemos, eso no quiere decir que no prosperemos, pero este es el equilibrio al cual somos llamados, que teniendo poco o teniendo mucho, nuestra comunión, nuestra relación con el Señor no cambie. Porque nuestro estado económico puede variar. Claro, aquel que tenía mucho puede quedarse sin nada y aquel que no tenía nada de repente puede tener. Pero si todo está hecho dentro del orden de la santidad, el bien, el esfuerzo, el trabajo, la honestidad, por supuesto que el Señor bendice, claro que lo hace. Entonces no tenemos que temer en que si algún hermano prospera económicamente, lo empecemos a mirar conforme a este pasaje raro, porque seguramente algo habrá hecho. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Significa que si tengo poco, tengo mucho, mi relación con el Señor tiene que ser exactamente la misma y siempre mejorando y siempre creciendo. Ellos tenían mucho, pero no tenían relación con su Señor. Creían que podían ver bien su condición y por lo tanto que se juzgaban a sí mismos, decían, qué buena vista que tengo, porque yo miro a mi hermano y mi hermano me ve a mí, los dos estamos espectaculares, no tengo necesidad de nada. Por eso el Señor le dice, sos ciego, te está faltando el colirio espiritual, permítame en la figura, para que puedas verte, no en lo externo, para que te puedas ver adentro, no mires el estado de tu hermano, mírate a vos mismo para ver cómo estás. Necesitas esto. Y el Señor nos da un consejo. Y saben, no es un severo mandato, no es un consejo tierno. Siempre me decimos que el Señor habla duro a la iglesia de la Odisea y particularmente llegué a la conclusión de que el Señor los sigue tratando con un cariño, con un amor. Y entonces Él dice, yo te aconsejo. Yo te aconsejo, es como aquel buen hermano, aquella buena hermana que pone un brazo en tu hombro
mira tu situación espiritual, conoce que quizás estás errando en algo, que quizás nos estamos deslizando, y pone tu brazo y te dice, mira, yo te quiero dar un consejo. Un consejo que surge del conocimiento, un consejo que surge del amor, y en este caso en el desarrollo de la vida cristiana de nuestra iglesia, que surge del consejo de la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, Él mismo dice, yo te aconsejo que de mí. ¿Confiabas en los bancos? De mí. ¿Confiabas en el sistema financiero? De mí. ¿Confiabas en la ayuda que te podían dar otros que también tenían igual o más que vos? Y el Señor dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Esa es la expresión. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra de mí riqueza divina para tu pobreza espiritual. Porque si en algo somos ricos o debiéramos ser ricos, ¿en quién? En Cristo. Si perdemos nuestra relación diaria con el Señor, nos transformamos en pobres espirituales, buscadores de migajas de este mundo. Y el Señor dice, comprad de mí, porque siempre está presente, siempre está ahí. Venía la palabra, buscame, escudriñame, encontrame, comprad de mí. Y cada consejo, cada enseñanza, cada mirada que tengas de mi persona a través de la palabra, te va a enriquecer. Te va a enriquecer. Porque eso es lo que le sucede a los hombres y las mujeres que tienen comunión íntima con el Señor. Somos enriquecidos. Compra de mí riqueza divina para tu pobreza espiritual. Compra de mí vestiduras blancas de justicia para tu pecado, porque la santidad había quedado a un lado. Y entonces, si en ese entonces, en la Odisea, uno de los comercios era la lana negra para vestir, se había transformado en una moda para todos los que estaban en aquel lugar, la iglesia no estaba haciendo la diferencia. Por eso el Señor le dice, compra de mí, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Despegate de la forma en que se visten el resto. Si ellos se visten con ropa negra porque es lo que abunda y es la moda, no te vistas igual. Comprame a mí, dice el Señor, vestiduras blancas. Habla de la santidad, sin la cual no lo podemos ver. Y dice, compra colirio, ungí tus ojos, porque evidentemente ya has perdido tu vista espiritual y te estás quedando ciego. Ahora hay un desafío. Yo reprendo y castigo, verso 19, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta clase de amor no es un amor cruel. No es un amor cruel. Por eso es que lo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y en definitiva, cuando el Señor dice a los hermanos, a la iglesia de la Odisea, a todos los que amo, es a todos. A todos. No está dejando a ninguno de lado. Los ama a todos. Al recién convertido, al que tiene muchos años, al que ha caído, al que necesita ser levantado, al que necesita ser restaurado, el Señor los ama. Al ancianito, al joven, al adolescente que hace el esfuerzo para venir a la iglesia local, a todos, dice, yo reprendo y amo, castigo a todos los que amo, y pareciera una incongruencia. Si me ama, ¿por qué me castiga? Bueno, el Señor después lo explica en otra de las cartas, porque el Señor, al que ama, reprende. Si el Señor lo hubiese dejado sin reprensión, evidentemente hubiese sido nada más que un castigo y no una muestra de su amor. Pero evidentemente el amor y la reprensión van de la mano. Lo conocemos como padre, también lo hemos experimentado como hijos, ¿verdad? Alguna vez hemos tenido que recibir la reprensión o el castigo, verbal o físico. Pero lo que lo hicieron porque nos amaban. El Señor no es la excepción. El Señor no es la excepción. Y entonces es un amor que no es severo,
pero a la vez le da la llave de la solución. Dice dos cosas: sé celoso y arrepiéntete. ¿No quieres llegar al punto del castigo? Yo te amo, puedo castigarte. ¿No quieres que llegue al punto del castigo? Te doy un consejo doble: sé celoso y arrepiéntete. Es la llave, esta es la clave. Celoso en cuanto a volver a ese punto del cual no deberíamos haber salido jamás, nuestra comunión en relación con Él. Celosos en cuanto a considerar al Señor y su provisión lo mejor y lo primero para mí, y no lo que este sistema me puede ofrecer. Pero esto no tendría ningún sentido si no hubiese compunción, arrepentimiento, dolor por lo cometido. Lo que le está diciendo el Señor es esto: si te tiene que doler, que te duela, porque este es el dolor que vale la pena, el que viene de parte de Dios, el que produce arrepentimiento. Y este pasaje, ya terminando nuestro mensaje en esta noche, es uno de los pasajes que más se ha utilizado para predicar el Evangelio, y no voy a decir que esté mal, no, también es una figura válida. Si quieren pueden apagar una de estas dos luces, porque quiero mostrarles una figura. Y dice en el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Se distingue, ¿no? Ahora les voy a explicar qué es eso. Yo estoy a la puerta y llamo. Es una promesa dentro de una amarga queja. La queja es que el Señor estaba afuera. Y el Señor dice: aquí me tienen parado en la puerta, estoy llamando. Y con relación a este pasaje podemos decir que no es un llamado a los incrédulos, es un llamado de aquel que está a la puerta golpeando la puerta de la iglesia local. El Señor se presenta como un peregrino pidiendo hospedaje y hospitalidad. Lo dejaron afuera. No solo es la puerta de una iglesia, un cuerpo de creyentes, sino que representa la puerta de los corazones de los creyentes. La puerta no se podría abrir si primero no se abre la puerta del corazón, en arrepentimiento, en volver a Él. El Señor está excluido de ellos en el sentido de que ellos no tienen comunión con Él, son tibios, están engreídos por su posición de no necesitar a nadie ni a nada. Pero el llamado se hace ante todo a las personas. Se ve en la frase: si alguno oye mi voz. Es como si dijera: ¿habrá dentro de esta congregación alguno que quiera tener comunión conmigo? Ese cuadro que está allí es un cuadro muy antiguo. Se llama La luz del mundo. Es una pintura alegórica de un artista inglés, William Holman Hunt. Y representa la figura del Señor Jesucristo preparándose para llamar a una puerta que está cubierta de maleza y cerrada desde hace mucho tiempo. Él dijo, Hunt, cuando escribió esto, 1851 aproximadamente, dice: pinté el cuadro con lo que pensé, aunque no era digno de hacerlo, que era un mandato divino y no simplemente un buen tema para pintar. La puerta en la pintura no tiene manija y por lo tanto solo se puede abrir desde adentro, lo que representa una mente y corazones obstinadamente cerrados a la persona del Señor. Esta pintura fue considerada por muchos como la representación de Cristo más importante y culturalmente influyente en su tiempo, de tal forma que esa pintura la iban llevando de ciudad en ciudad y fue utilizada por los predicadores de su época durante muchos años como una referencia de cómo estaba el espíritu de los creyentes de Inglaterra en esa época, y muchos volvieron a Cristo. ¿Quién dice que lo que se muestra no puede ser utilizado también para que las personas crean?
Entonces era un cuadro no muy grande y entonces el autor dijo, voy a hacer uno en tamaño natural. Actualmente está en la Catedral de San Pablo, en Londres. Y un crítico de arte le dijo, señor Hans, su obra tiene un error, esa puerta no tiene manija, de lo cual el autor le respondió, amigo, esa puerta tiene la manija por el lado de adentro. Cristo golpea, pero el que tiene que abrir es usted. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón hoy? Porque en definitiva nos desplegamos mirando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero si la iglesia de la Odisea no me hace pensar como estoy yo delante del Señor en este día, en donde tengo la gran posibilidad de abrir la manijita por el lado de adentro, de abrir mis ojos espirituales, de considerarme como el Señor me considera, entonces todo lo que hemos compartido en esta noche no tiene sentido. No tiene sentido. Este punto histórico al cual hemos llegado es el más triste, podríamos decir, de todo lo que una iglesia puede vivir o de lo que una persona, de un creyente, puede vivir dentro de la iglesia. Es lo más triste que le está sucediendo a la cristiandad en este preciso momento. Y nos toca formar parte de esa historia, ¿verdad? La iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo de este siglo. Aquí se describe a iglesias que son respetables, superficiales, anémicas, con cristianos que se emocionan con deportes, cine, política, pero no por conocer más del Señor o por compartir su fe con otros. Cristianos que se entregan por completo a negocios o a estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con su cuerpo y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a placeres y que no ven la necesidad de negarse a sí mismo y crucificar su carne por ir en pos de Cristo. Cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. Todo es relativo y depende del cristal con el que se vea. Y la verdad de Dios queda a un lado. Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas, que pueden funcionar muy bien sin la presencia de Cristo, porque el Señor está afuera. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo asimiló. Ahora, ¿cómo es nuestra iglesia, hermano? Será como seamos nosotros. ¿Cómo va a predicar la iglesia? Será como prediquemos. ¿Cómo van a ver la iglesia? Será como nos vean. Porque en definitiva la radiografía que el Señor hizo de la Odisea era porque ellos eran así. Y la sociedad los contemplaba y estaban contentos con la iglesia de la Odisea, porque no les acusaba absolutamente nada. Cuenta la historia de una iglesia que en la puerta de su local había escrito un versículo bíblico que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con el tiempo creció una viña al lado de la puerta. Y a medida que fue creciendo la viña fue tapando frases. Qué coincidencia, la iglesia se iba identificando cada vez más con la frase. Entonces primero cubrió la palabra crucificado. Nosotros predicamos a Cristo. O sea, el Cristo crucificado no se tenía en cuenta. Creció la viña y nosotros predicamos. Vaya a saber lo que predicaban. Ellos predicaban. Hasta que la viña creció quedó de una sola palabra. Nosotros. Y el Señor estaba afuera. Hermano, cortemos la viña. Si algo de este mundo está afectando mi vida, mi hogar, mi iglesia local, hay que cortar la viña, porque el Señor todavía sigue llamando. Miren, último, les voy a contar algunas cosas que están sucediendo en la cristiandad actual. Hoy hay una página que se llama findelsiglo.com. Les aconsejo que entren. findelsiglo.com. Les voy a leer los títulos
investigación y de realidades que ellos han ido encontrando en la iglesia cristiana de este siglo. Cada vez menos estadounidenses, en este caso, se identifican como cristianos, cada vez menos. Hay un nuevo capellán en la universidad, de Harvard. ¿Qué es un capellán? Es una persona que tendría que tener relación con la palabra de Dios para acompañar al alumnado dentro de una iglesia que fue fundada por un puritano hace muchos siglos atrás, que lo primero que dijo es que la palabra de Dios tiene que tener el primer lugar, aunque estudien ciencias o lo que fuera, pero la Biblia tiene que estar ahí. El capellán de Harvard hoy es ateo y escribió un libro que está entregando a todos sus alumnos que se llama Podemos ser buenos sin Dios. A la venta. Se está desarrollando un nuevo evangelio, el de la autoestima. Sé tú, como quieras, pero tenés que ser vos. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que negarnos a nosotros mismos para que Cristo se muestre como testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Las iglesias protestantes de Europa se están muriendo por abrazar la agenda LGBT. Esos son todos los títulos de los estudios e investigaciones que hace este grupo. La iglesia metodista en el Reino Unido votó a favor de casar parejas del mismo sexo dentro del seno de la iglesia local. La teología se erosiona en las iglesias del siglo XXI. Cada vez se lee menos la Biblia. Por ahí algunos jóvenes un poquito más grandes pueden reconocer a esta banda cristiana, Diesel Talk. ¿La conocen? ¿Algunos? Bueno, de ahí salieron algunos cantantes, como por ejemplo aquel que cantó la canción Dios no está muerto. ¿Se acuerdan? Las películas Dios no está muerto. El cantante, muchacho de color, hoy dice que reniega del evangelismo. Reniega del evangelismo. Y otro ex cantante de esta banda dice que ahora es un ex evangélico y se está deconstruyendo espiritualmente. Presten atención a esto. Soy antiguerra, soy pro paz, soy anti-odio, pro amor, soy LGTB y todas las letras, soy pro mentalidad abierta, soy anti-estrechez de miras, soy pro utopía, voy detrás de la agenda nacionalista antiblanca, soy pro igualdad, soy pro música, soy pro pobre, soy pro inadaptado, soy pro Jesús, dice al final. Cristianos que de alguna manera han marcado el rumbo de la vida de tantos americanos a través de la música. En la iglesia de Suecia se describe a Jesús como queer y a su padre terrenal Jesús como travesti, y así lo muestran. Universidad cristiana permitirá las relaciones entre personas del mismo sexo entre su campus, y así podría seguir con la larga lista. Le repito, findelsiglo.com. Terribles noticias de la cristiandad de este tiempo. Sin duda el Señor está afuera y en algún momento tendrá que vomitar. Pero vuelvo a decirlo, hermanos, nada de esto tendría sentido si no lo aplicamos para nosotros. Me creo autosuficiente, el Señor me dice, humíllate, Marcelo. No miro mi interior y miro solamente lo que pasa en mis hermanos, me dice, estás ciego, Marcelo. Me estoy vistiendo con las vestiduras que este mundo me ofrece, me dice, estás desnudo, Marcelo. Pero nada de esto es fatal si tomamos el consejo que es la llave. ¿Se acuerdan cuál era? Volvemos ahí. Sé celoso y arrepiéntete. Es decir, que tenemos posibilidad de vencer. Y al que venza le daré que se sienta conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué nos da, ¿Cuál es la recompensa que nos da? Reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él por todos los siglos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Queridos hermanos, gracias por su tiempo y ojalá
que a lo largo de estas 7 consideraciones que hemos tenido nos sirvan cada una de ellas para mirarnos personalmente, y en lo que miremos personalmente y en lo que solucionemos en nuestra relación con el Señor, no hay duda que eso impacta profundamente la vida de nuestra iglesia local. De algo estoy seguro, el Señor aquí no está afuera. ¿Tenemos esa misma seguridad? Tenemos esa seguridad de que el Señor no está afuera, el Señor está en medio nuestro. Honremos ese lugar. Que el Señor les bendiga.